Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Between Ukraine and Russia. Febrero de 2022, un convoy de 64 kilómetros avanza hacia Kiev. Se teme que las fuerzas rusas tomen la capital ucraniana en cuestión de días por ser el segundo ejército más poderoso del mundo. 17 meses después, Rusia no solamente no ha podido doblegar a Ucrania, sino que miles de mercenarios del grupo Wagner, un ejército privado que solía estar a las órdenes de Vladimir Putin, se dirige a la capital rusa, Moscú, como parte de un alzamiento armado contra la cúpula militar de ese país. Los mercenarios se quedaron a las puertas de Moscú, a tan solo 200 kilómetros. Para muchos analistas, la rebelión del grupo Wagner, aunque duró solamente un día, dejó en evidencia que el gobierno ruso se ha debilitado, pues hubo muy poca resistencia militar y civil cuando los mercenarios tomaron las regiones de Rostov, Voronezh y Lipetsk. Un pacto de última hora con el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, acabó con una rebelión que puso al país al borde de una guerra civil, mientras Putin trata de restaurar su imagen de líder intocable. Pero la pérdida de poder e influencia del Kremlin no solo se limita a su propio territorio. Algunas exrepúblicas soviéticas, tradicionales socios políticos y comerciales de Rusia, están buscando otros mercados y aliados, entre ellos China, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Está perdiendo entonces Putin control dentro de su llamado patio trasero. En este video hablaremos de 3 ejemplos. En Moldavia, la gente se manifiesta a favor de su adhesión a la Unión Europea. En Georgia, decenas de miles protestan contra el Kremlin. Y en Asia Central, Kazajistán busca estrechar lazos con China, Turquía y Occidente. 3 ejemplos de cómo algunas de las repúblicas de la extinta Unión Soviética se están alejando de Rusia. Para entender lo que pasa, debemos retroceder hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. Tras su disolución, se forman 15 estados independientes. Aparte de los 3 estados bálticos que acabaron integrándose a la Unión Europea y la OTAN, otros forman alianzas económicas y políticas lideradas por Moscú. En las décadas siguientes, Rusia sigue considerando a los estados postsoviéticos como unos países sobre los que ejerce su influencia. Algunos siguen dentro de la órbita de Moscú, como Bielorrusia, pero otros empiezan a apuntar hacia Occidente, como Georgia bajo la presidencia de Mikhail Saakashvili, elegido tras una revolución pacífica en 2004 y quien aspiraba a que Georgia entrara en la OTAN y en la Unión Europea. Rusia, por su parte, usó una serie de tácticas para mantener su dominio, desestabilizando a estos países, impulsando conflictos territoriales, por ejemplo, y en muchos casos también recurre al uso de la violencia. En 2008, Putin inicia una invasión en Georgia. Esta se consideró la primera guerra europea del siglo XXI. Su blanco, Osetia del Sur y Abjasia, regiones separatistas autoproclamadas que se negaron a reconocer el dominio central de Georgia desde su independencia en la década de los 90. Cuando Georgia intentó reconquistar Osetia del Sur en 2008, y con el trasfondo del plan de gobierno de entonces de ingresar a la OTAN, Rusia envió tropas para apoyar a estos 2 territorios separatistas y a sus líderes prorrusos. Tras vencer a las fuerzas georgianas en 5 días de combate, Moscú las reconoció como estados independientes y aún hoy tiene allí a miles de soldados rusos estacionados.
This affects Georgian security because 40 kilometers from Tbilisi, you have basically Russian troops, which are actually based in occupied territory of Tskhinvali region. And of course, when you have 20% of your territory occupied by Russia, people don't feel, easy. Y ese miedo creció tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia en 2014. Y cuando Moscú lanzó una invasión a gran escala en Ucrania en 2022, se despertó el temor de que Georgia pudiera ser su próximo objetivo. Un miedo que también comparten muchos en Moldavia, situada en Europa del Este, que tiene su propia región separatista prorrusa. Transnistria, una franja fronteriza con Ucrania occidental, que declaró su independencia de Moldavia tras el colapso de la Unión Soviética. Está bajo control de un gobierno prorruso de facto. Su población es fuertemente prorrusa y recibe el apoyo militar de Moscú. The main threat from Transnistria for Moldova, but also for Ukraine, is the presence of a Russian military contingent there, and also the presence of a huge depot of ammunition. No one really knows how many pieces of ammunition are there, whether they still can be used or not. Con estos temores como telón de fondo, los moldavos, al igual que los georgianos, se inclinan cada vez más hacia la Unión Europea, pues consideran que formar parte del bloque sería la mejor forma de protegerse de una agresión rusa. Moldavia y Ucrania obtuvieron el estatus de candidatos a la Unión Europea en 2022. Vrem să ținem țara și copiii noștri departe de pericolul războiului. Doar fiind membri ai Uniunii Europene, nu vom fi singuri și vom avea garanția siguranței și păcii pentru moldoveni. Pero entrar a la Unión Europea no es solo cuestión de supervivencia. Para muchos se trata de construir una identidad nacional menos vulnerable a la influencia rusa y de resistirse a lo que muchos consideran la ambición imperialista de Putin. There is an important element of pushing back the Soviet past and creating a genuine Moldovan identity, and in that being part of the EU together with Romania is sort of coming back to the European family after this Soviet history. Luchar por la influencia es también luchar por los valores democráticos que defiende e impulsa la Unión Europea. Quienes apoyan la adhesión a la Unión Europea en Moldavia y Georgia creen en la promesa de un futuro mejor y exigen abandonar las instituciones postsoviéticas y erradicar la corrupción. Given that corruption has been one of the important leverages for Russia to gain influence on government and economy and business in more or less all post-Soviet countries, fighting corruption also means reducing the possibilities for Russia to influence Moldovan politics and business. Esto no quiere decir que la adhesión a la Unión Europea esté garantizada. Combatir la corrupción es solo uno de los muchos retos que deben superar los antiguos estados soviéticos antes de que se les permita entrar en el bloque. Georgia fracasó en su intento de candidatura en 2022. Pero la aprobación pública es muy alta. Según encuestas, más del 80% de la población quiere entrar a la Unión Europea. Y mientras el gobierno de Georgia ha sido acusado de ser cómplice del Kremlin, la gente ha alzado su voz. Las protestas masivas a inicios de año obligaron al gobierno a retirar una ley que, según los críticos, se utilizaría para reprimir la disidencia al estilo ruso. დროში გვინდა ევროპა, გვინდა დასავლეთი და გვინდა ნათელი მოვაღალი ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა იყოს აქ დღეს და თუ ყველა გავერთიანდებით, აუცილებლად მივიღებთ შედეგს. Russia doesn't have anything to offer to young Georgians, especially because it's not a democracy. It's not a economic hub or a technological hub or something to offer to the neighbors.
Estos vecinos se están dando cuenta de que ya no es necesario depender económicamente de Rusia, y a medida que Moscú usa el suministro energético como arma frente a las sanciones occidentales, les empuja a buscar nuevos socios para lograr prosperidad y estabilidad. En 2022, el 58% de las exportaciones moldavas fueron a la Unión Europea, mientras que Rusia solo ocupaba el cuarto lugar en la lista. Y cuando Rusia cortó el gas a Moldavia el invierno pasado para presionar a su gobierno prooccidental, el país empezó a buscar alternativas para revertir su excesiva dependencia energética de Rusia. En diciembre del año pasado, Moldavia recibió gas de Rumania por primera vez. Kazajistán, fiel aliado de Rusia en Asia Central desde hace mucho tiempo, también está encontrando alternativas para su camino económico. Russia and Putin's strategic miscalculation in Ukraine has entirely changed that balance to the position now where Kazakhstan in many ways has more elements of leverage over Russia than it ever did before. El crudo representa más del 50% de las exportaciones kazajas. Durante décadas, este país sin salida al mar ha dependido del oleoducto del Caspio, o CPC por sus siglas en inglés, que transporta petróleo a través de territorio ruso hasta el Mar Negro para su exportación. Pero el Kremlin interrumpió repetidamente el funcionamiento del oleoducto el año pasado como respuesta a las sanciones de Occidente. Esto ha obligado al gobierno kazajo a acelerar la diversificación de sus rutas de exportación de petróleo. En 2022, Kazajistán aumentó sus exportaciones de petróleo por rutas que no pasan por Rusia, como la del Mar Caspio en Bakú, Azerbaiyán, o la red de oleoductos Kazajistán-China hacia China. Y aunque Rusia sigue siendo el mayor socio comercial de Kazajistán después de la Unión Europea, China le está alcanzando rápidamente. Now that's sort of a really good example of some of the strategic forces at play for other parties in the region, and that Moscow, may no longer be able to dictate terms there. El decreciente poder económico de Rusia ha dado a Kazajistán cierta fuerza para desafiar a Moscú. One of them was around tariff pricing, with Russia asking for decreased tariffs for Kazakh rail transit, and the Kazakhs saying, sorry, no can do. Aunque Astana y Moscú mantienen cordiales relaciones diplomáticas, este cambio económico puede interpretarse como una señal de que parte del legado soviético está desapareciendo lentamente en la región. All of the post-Soviet countries have been trying to diversify their international partnerships and to get more attention from other stakeholders, be it China, be it Turkey, be it the Gulf countries, and of course the EU, the US, and other Western countries. Aunque mucho depende del resultado de la guerra en Ucrania, hay indicios de que algunos de los antiguos estados soviéticos se ven en posición de elegir, y esa elección puede ser la de una senda diferente, lejos de quien fue algún. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando.